Continuamos en A Dos Voces, estamos con Alberto Valla y Harold Alba, quienes habla. Estamos en un programa especial recordando lo que significó el 5 de abril, un día funesto para la historia nacional, un día negro, un día que no debemos repetir, un día que debemos de recordar para no caer nuevamente en el error. Un día trascendental a la inversa, porque el 5 de abril fue motivo para que se sucedan una serie de cosas que los peruanos no queremos volver a ser ni espectadores, ni protagonistas, ni testigos. Entonces, por ejemplo, sucedieron crímenes, como el caso de la Cantuta. Hay un video, Alberto, que quiero que lo veamos. Claro. Veamos el video del caso de la Cantuta. El 18 de julio de 1992, miembros del Escuadrón de la Muerte Colina, armados y cubiertos con pasamontañas, ingresaron violentamente en la residencia estudiantil de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. En esta incursión detuvieron a 9 estudiantes: Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Bertila Lozano Torres, Dora Ollague Fierro, Robert Teodoro Espinosa, Heráclides Pablo Mesa, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas, Juan Gabriel Mariños Figueroa y al profesor Hugo Muñoz Sánchez. Todos fueron sacados de la universidad, pero nunca más volvieron. Casi un año después, en julio de 1993, la revista Sí publicó un mapa que revelaba la ubicación de 4 fosas en Cieneguilla, al este de Lima, donde estaban enterrados los restos de los desaparecidos. Poco tiempo después, se descubrió otra fosa donde se hallaron un esqueleto, cabellos, ropa y otros vestigios. Se comprobó que los restos correspondían a varios de los estudiantes ausentes y al profesor Hugo Muñoz Sánchez. 3 procesos judiciales se iniciaron por este caso. El primero contra Julio Salazar Monroe, jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, y miembros del Grupo Colina, un destacamento militar preparado para eliminar a personas que estuvieran contra el régimen, calificados como subversivos. El segundo, contra Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermosa Ríos y otros altos mandos militares. Y el tercero, contra Alberto Fujimori por violaciones a los derechos humanos. Desde el día en que ocurrieron los hechos, los familiares no bajaron los brazos, exigiendo castigo para los responsables. Al profundo dolor por la pérdida trágica de sus seres queridos, tuvieron que sumar el proceso largo, lento y difícil de la búsqueda de justicia. La indiferencia de las autoridades, el miedo ante las amenazas, la negativa de distintos sectores sociales y políticos o enfrentarse ante el aparato corrupto del gobierno de Alberto Fujimori no fueron motivo de retroceso ni de amilanamiento para los familiares. Tras muchos años de constante batallar, el proceso obtuvo sus frutos. Gabriel Orlando Vera Navarrete, José Alarcón González y Fernando Leca Esquén, ex miembros del Grupo Colina, fueron condenados a 15 años de prisión. El general Julio Salazar Monroe fue sentenciado a 25 años de cárcel por el delito de homicidio calificado y desaparición forzada. Alberto Fujimori, luego de haber huido al Japón y refugiarse en Chile para finalmente ser extraditado, fue procesado durante 15 meses en el llamado Juicio del Siglo. Fue condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad en los casos de La Cantuta y Barrios Altos. Es el primer expresidente juzgado y condenado en su propio país. El caso Cantuta conmocionó al Perú y al mundo por constituir un claro abuso del poder contra ciudadanos inocentes por parte del Estado y por ser uno de los símbolos más representativos en la lucha contra la impunidad, al investigar, enjuiciar y condenar a un ex jefe de Estado. Esta historia nunca más debe repetirse. El sacrificio de los mártires de La Cantuta no quedará en el olvido. Eso fue el caso de La Cantuta, algo que los peruanos no debemos permitir que se repita, un suceso lamentable. Estuvimos frente a una dictadura que se valió de grupos paramilitares para desaparecer a quienes estaban contra el régimen. Eso es algo que los peruanos tienen que mirarlo siempre para no volver a caer en ese tipo de errores históricos que
nos pinta muy mal, además, porque se supone que somos un país en el que todos debemos de reclamar cuando se atenta contra la democracia, pero que sin embargo durante 10 años estuvimos sosteniendo a un gobierno que no tenía ningún tipo de legitimidad. Así es, y que nunca más se vuelvan a repetir estos luctuosos sucesos como Barrios Altos, La Cantuta, los desaparecidos del Santa y el Grupo Colina, pues este grupo paramilitar que actuaba bajo la sombra del gobierno, en donde perpetró unas matanzas pues terribles de ingratísima recordación para todos los peruanos. La masacre que hubo en el penal Castro Castro también sí. Sobre prisioneros que, bueno, eran también adversos al régimen. Sí. Exacto. El Tribunal de Garantías Constitucionales. Que fue disuelto. Fujimori cerró el tribunal, pero cuando Fujimori cierra ese tribunal constitucional, sucedió algo que ellos no esperaban. Despertó otro factor que fue protagonista a finales casi de la década, que fue el factor de la juventud, que fueron quienes se indignaron y empezaron a tomar las calles. Sí. A finales de la década del 90, 98, 99, fueron los jóvenes quienes intervinieron en política como su nuevo protagonista, gente de todas las universidades, de las escuelas de bellas artes, de institutos, manifestaciones que el fujimorismo y Vladimiro Montesinos no habían esperado. Sí. Eso marcó prácticamente la pauta y el final de lo que fue la década Fujimori. Y fue el rechazo pues, multitudinario de la juventud de todo el país, la que salió a las calles justamente a protestar por estos, digamos, estos atropellos de la dictadura fujimorista que resultaron pues, en el rompimiento y el quebrantamiento del sistema democrático, que fue de verdad, fue funesto para el país y creo que hasta ahora mucha gente lo recuerda de una manera vil e ingrata. Lo que no debería de hacerse es que, por ejemplo, ahora hay una manifestación contra Fujimori, ¿no? Hay una manifestación por el 5 de abril, sí. No solamente en Lima, sino en todo el Perú. Esto, los políticos que deberían de asumirlo como una especie de rechazo natural, sí. No debería de ser capitalizado, sí. Con la intención de ganar votos. Exactamente. Sin embargo, hay un personaje que ahora está supuestamente segundo en las encuestas, que hace algunos años salió con Fujimori, claro, levantándole el brazo, diciendo que iba a terminar lo que había construido el padre, y sin embargo ahora, como que si los peruanos no tuviésemos memoria, por eso ponemos este tipo de reportajes, este tipo de videos, sí. Está llamando para que protesten contra Fujimori. Increíble. Entonces, Pedro Pablo Kuczynski. Lo que nosotros tenemos que hacer es rechazar todo tipo de violencia. Creemos que evidentemente el pueblo tiene que salir a manifestarse a las calles en una fecha pues, de ingrata recordación, como hoy 5 de abril, pero podemos apreciar el oportunismo de este señor norteamericano Pedro Pablo Kuczynski, un gringo pillo, ¿no? Que utiliza esta manifestación, ¿no? Conjuntamente con los pulpines, con los caviares. A quienes primero, y con gente. Primero dijo que estaba de acuerdo con la ley Pulpín y después cuando vio que estaba perdiendo votos, dijo que estaba en contra de la ley Pulpín. Y con los sectores de la izquierda recalcitrante, como el Frente Amplio, sectores socialistoides. Entonces, esta asociación yo creo que no le va a hacer ningún bien a Pedro Pablo Kuczynski, muy por el contrario. Y ahora está involucrado en uno de los casos escandalosos más grandes del mundo, que no sé por qué acá todavía la población, la ciudadanía, no se ha puesto de pie. En Islandia, en otros países europeos, cuando se han enterado del caso de los Panama Papers, increíble, la gente se ha puesto de pie, ha salido a marchar indignada. Acá no sucede nada. El día de hoy, Harold, el día de hoy en Islandia ha resignado, ha renunciado el primer ministro islandés porque está involucrado en este tema de los Panama Papers. Y la gente ha salido a las plazas y a las calles a pedir inmediatamente su renuncia. Tenemos una imagen donde hay 4 candidatos que están en este momento en el proceso. Hay una imagen que quisiera compartir. Mira. Vamos a verlo. Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García y Alejandro Toledo. Los 4 involucrados en el caso de Panama Papers. Y hay un video, Alberto, que hay que compartirlo con nuestros televidentes, sí, para que sepan más o menos de qué trata el tema de los Panama Papers. ¿Qué son los papeles de Panamá? Estamos hablando de la mayor filtración de la historia obtenida por periodistas. Son más de 11 millones de documentos que recogen cómo miles de personas ocultan su patrimonio a través de sociedades en paraísos fiscales. Todo empieza aquí, en Mossack Fonseca, uno de los muchos despachos establecidos en Panamá, expertos en registrar sociedades offshore. ¿Pero qué es una sociedad offshore? Es una empresa que desarrolla su actividad en algún país, como por ejemplo España, pero que está registrada en otro, como Panamá, donde goza de algún beneficio que otro. ¿Y qué consiguen con todo esto?
Los despachos como Mossack Fonseca ayudan al dueño de una empresa a ocultar su dinero detrás de una red de sociedades opacas. En Panamá nadie hace preguntas, y eso lo convierte en el destino perfecto. Sí. Y en este sonado caso de los Panama Papers, no solamente Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, Alan García están involucrados, sino también el presidente de la FIFA y hasta el reconocido chef Gastón Acurio. Es decir, yo no sé, esta telaraña de impunidad y de corrupción está llegando a todas las esferas de la nación, en todos los estamentos, no solamente el deporte, no solamente el Estado, sino también incluso hasta el afamado Gastón Acurio. Sí, yo pienso que está bien que sepamos de qué trata este tipo de escándalos, porque no es justo que la población inocentemente vaya a votar cada 5 años para entregarle el Perú que va a ser pues el próximo protector del Estado, el próximo gobernante, cuando de repente tus señores por debajo de la mesa están llevándose el dinero y poniéndolo en estos paraísos fiscales, burlándose no solamente de la voluntad popular, sino burlándose del país. Eso es lo crítico y lo lamentable. Estos llamados offshores son evidentemente paraísos fiscales donde envían los dineros presumiblemente sucios y negros con la finalidad de evitar pagar impuestos a la SUNAT. Sí, y Pedro Pablo Kuczynski, el gran conocido lobista de esta campaña, es uno de los personajes que está mayor involucrado. Vamos a irnos a una pausa y volvemos porque creo que tenemos que seguir tocando ese tema. Es importante decirle a la ciudadanía quiénes son los que no queremos y quiénes son los que pretenden seguir burlándose de todos nosotros. Regresamos.